Ya, pantalla. Ahí, pantalla, ya. Ya ve. Ahora se ve. Sí, doctor. Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que son tumores de testículo, insuficiencia renal y trasplante. Empezamos con los tumores de testículo. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, doctor, sí se escucha. Ya. Bueno, entonces, en cuanto a tumores de testículo, en cuanto a la etiología, no son muy frecuentes, son de observación rara. En el Instituto Nacional de Neoplásicas, el 1% vienen a ser este tipo de tumores. Y la edad más frecuente es entre los 20 a 40 años. Y lo importante acá son los factores congénitos y ambientales. Entre los factores congénitos, por ejemplo, tenemos las criptorquidias, o sea, la falta de descenso de testículo. Como saben, la temperatura aumenta ahí, y si el testículo se queda, ya sea en el retroperitoneo, debajo del riñón, en el canal inguinal, o llegando a la bolsa, entonces degeneran y se forman cáncer de testículo. Las adquiridas, se ha visto los traumatismos, generalmente golpes, no es muy frecuente. La ectopia testicular, sí, o sea, cuando no está en el descenso del testículo, ahí sí produce el cáncer de testículo. O sea, la ectopia y la criptorquía están más relacionados. En cuanto a la clasificación, tenemos tres tipos, ¿no? Los tumores estromales, los tumores de las células germinales y los tumores secundarios. Ahí vemos en el cuadro las neoplasias primarias, generalmente se presentan, ¿no? O sea, como las células germinales, ¿no? Las células germinales, o sea, ahí tenemos el seminoma clásico, el anaplásico y el espermatocítico. Ahí también tenemos el carcinoma embrionario, el teratoma, que es maduro e inmaduro, el coriocarcinoma y el tumor del saco vitelino. Esos son tumores de las células germinales. Y el tumor de las células no germinales o los tumores estromales, o sea, del estroma, que vienen a ser las células de soporte, las células de Sertoli y las células intersticiales que producen los andrógenos. Ahí tenemos los tumores de células de Leydig y otros tumores también del estómago nodal, como el gonadoblastoma. Generalmente son pacientes que tienen ginecomastia. Y también tenemos ahí misceláneas, como los adenocarcinomas de la red de testis, el tumor de retos adrenales. Y entre las secundarias, generalmente tenemos ahí las metástasis. ¿De dónde? Del pulmón, de la piel, del riñón, de la próstata, la leucemia, los linfomas. Ahí los ven como las neoplasias paratesticulares que llaman ahí. El cuadro clínico es típico, generalmente es un cuadro silencioso, o sea, que aparece de un momento a otro y el paciente no se da cuenta y tiene un periodo largo de duración y hay aumento de una de las bolsas escrotales y también aumenta la consistencia, que es elástica y uniforme. Ahí hemos visto que hay unos signos de Sevileo, que viene a ser el pinzamiento de la vaginal. Cuando es un tumor testículo no se puede pinzar, cuando es un hidrocele sí se pinza la vaginal. Y el signo de Chebasú también es otro signo, que cuando hay tumor de testículo se pinza la cabeza del epidídimo, y cuando es una epidimitis no. También hay el dolor, y lo principal también es acá hay que ver la adenopatía inguinal y la lumbo aórtica. La lumbo aórtica generalmente vamos con la tomografía. La inguinal siempre uno tiene que examinar, el examen clínico es muy importante. Y se ha visto que en los tumores muy avanzados también hay linfangitis. Y en casos, como les decían, esos tumores que son de las tumores estromales, o sea, de soporte de las células intersticiales de Leydig, viene la ginecomastia. En cuanto a la evolución, tenemos extensión local, como decía, la región inguinal, y extensiones a distancia, que puede ser a nivel de los ganglios paraórticos, o también pueden ir hasta por encima del diafragma. El diagnóstico se basa más que todo en la histología del tumor, y hay que diferenciar de la TBC, y también, como les decía, el signo importante, el Sibelius, o el Chebasú, para ver el epidídimo y la vaginal. En cuanto a los marcadores tumorales, tenemos tres marcadores tumorales ahí.
la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotropina coriónica y la deshidrogenasa láctica. La alfa-fetoproteína se encuentra ¿dónde? En el hígado del feto, pero en el caso de estos tumores se encontrará ahí. La hormona gonadotropina coriónica, la fracción beta, que es importante, que se encuentra en la placenta. Hay otra que es la fracción alfa de la hormona gonadotropina coriónica, que nos va a diferenciar cuando hacen el prenocticón, cuando están en el embarazo. ¿Por qué? Porque se parece a la FSH o a la LH, pero en este caso tiene que ser la fracción beta. Y la deshidrogenasa láctica, que también se encuentra en el músculo liso del corazón, el músculo esquelético, el hígado, el riñón y también en el cerebro. Y generalmente esa deshidrogenasa láctica están los tumores que son los no seminomatosos. La urografía excretoria es muy importante porque nos va a ver si ha habido desplazamiento del uréter, si está tomada el meato, y la tomografía más que todo nos sirve para hacer el estadiaje, para ver qué tipo de ganglios hay, tanto a nivel abdominal paraórtico o a nivel de los ganglios que están sobre el diafragma, que en este caso sería una tomografía de tórax. La ecografía testicular, como viste, sirve para diferenciar masas líquidas, sólidas. Acá nos va a ayudar, es importante. Y la radiografía de tórax, como vimos, que puede haber metástasis a nivel del tórax, a nivel del hueso, del hígado. La radiografía de tórax nos va a ayudar para ver las metástasis. En cuanto al estadiaje, el TNM, ¿no? Generalmente es la americana, cuando hay un tumor primario que no puede evaluarse, o cuando hay una neoplasia intratubular, o sea, es este carcinoma in situ. En estos casos del carcinoma in situ, generalmente lo que hacemos es una biopsia. A veces tenemos un nódulo en el testículo y uno no se da cuenta, piensa que es un quiste. Entonces cuando hacemos una biopsia, en estos casos está indicada la biopsia, solo en el carcinoma in situ, en los demás no. Como es tan grande, tan grotesco, es más fácil hacer la ecografía y los marcadores tumorales. También tenemos el tumor limitado al testículo, o sea, T1. T2 está prácticamente ya al epidídimo, con invasión en la vascular o linfática. El T3, importante, invade el cordón espermático. T4 va al escroto, invasión también vascular y linfática. Y en cuanto a los angloganglios, ¿no? NX1 y N2 depende de si hay metástasis o no hay metástasis ganglios, o nódulos más que todo. Y las metástasis pueden ser a nivel regional, o puede ser a nivel de pulmones. Y acá es importante esta clasificación en cuanto a los marcadores séricos, o sea, SX hasta S3, depende de la cantidad de la deshidrogenasa láctica, la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica o alfa-fetoproteína. Depende, es un S1, por ejemplo, ¿no? Menor a 1.5 es de deshidrogenasa es normal. Cuando la hormona gonadotropina coriónica fracción beta está menor a 5000, el alfa-fetoproteína está menor a 1000, es un S1, es importante. O el S3, ¿no? Cuando la LDH es mayor a 10, o la fracción beta de la hormona está mayor a 50.000 y la alfa-fetoproteína está mayor a 10.000. Entonces, eso nos va a ayudar a clasificar eso en cuanto a los marcadores séricos. Y el estadiaje, ya vemos, ¿no? Un estadio 1, 2, 3, depende del tumor, a dónde ha ido, del nódulo o la metástasis. En cuanto al tratamiento, tenemos la orquiectomía. La orquiectomía generalmente es una orquiectomía radical. Cuando hay orquiectomías, que generalmente hacemos una orquiectomía simple, en caso del cáncer de próstata, por ejemplo, ¿no? Simple, además no se lleva al cordón. Pero cuando es un cáncer de testículo, hay que hacer una orquiectomía radical. La radical consiste en ¿qué? Ir hasta el cordón espermático, al orificio inguinal interno, y ahí se clampa y se hace la ligadura primero, y después recién se extirpa el tumor con el cordón a través de la incisión inguinal.
Como vemos acá, los seminomas son los más sensibles a la radioterapia y a la quimioterapia. Y la radioterapia se realiza en tumores mayores a 2 centímetros. Entonces, si vemos que hay metástasis, ya de acuerdo a la tomografía, a la resonancia, la operación es inútil, solamente tiene que hacer quimioterapia nada más, ya no hay otra cosa que hacer. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Lo importante es que, por ejemplo, el seminoma típico o el seminoma o el tumor sacovitelino, ahí la alfa-fetoproteína está aumentada. En el coriocarcinoma, el, el tumor del saco embrionario, la hormona gonadotropina falciumet está aumentada. No en todos, ¿no? Y hemos dicho con la alfa-feto, la deshidrogenasa láctica está aumentada en todos los que son tumores no seminomatosos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Para pasar al otro tema que viene a ser la insuficiencia renal. No sé, o lo dejamos al final. ¿Qué dicen? Bueno, lo dejamos para el final. Entonces vamos a continuar con insuficiencia renal. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces empezamos con insuficiencia renal. Hay dos tipos de insuficiencia renal, es una aguda y una crónica. En sí viene a ser la aguda, ¿no? Viene a ser el deterioro reversible, o sea, periodo de 24 horas generalmente. Si pasado las 24 horas uno no corrige la insuficiencia, ya fue. Ahí se queda el paciente y ya tenemos problemas. Entonces, diferencias generalmente la insuficiencia renal aguda en una azoemia prerrenal o azoemia postrenal. Generalmente la azoemia se refiere al ácido úrico, a la urea, que está aumentada, ¿no? Que no puede eliminar el riñón. Y en la insuficiencia renal aguda se clasifica en una aguda oligúrica y en una aguda no oligúrica. La oligúrica generalmente son menos de 400 cc de orina en 24 horas. Y la no oligúrica es más de 400 cc de orina en 24 horas. Las causas de la insuficiencia renal aguda. En urología las más importantes son bueno, las de la derecha, pero en las generales pueden ser trastornos isquémicos específicos, con las nefrotoxinas, la enfermedad de los glomérulos y los de los vasos sanguíneos, y la enfermedad de vasos mayores. Pero a nosotros lo que nos importa son las causas específicas más importantes en urología, las que están a la derecha, por ejemplo, las de los aminoglucósidos, que viene a ser prácticamente, son antibióticos que generalmente nosotros usamos, ¿no? Y ya tenemos que hacer la dosis exacta, cuánto es, por ejemplo, la dosis de la amikacina, de la gentamicina, porque si nos vamos más allá, vamos a producir una nefrotoxicidad o una ototoxicidad. Entonces, si damos más de la cuenta de estos aminoglucósidos, después de 8 a 10 días se va a producir la insuficiencia renal no oligúrica. Ojo, es importante, no oligúrica. Sea más de 400 cc. Y hay que corregir inmediatamente, suspender el tratamiento, dar furosemida, ¿no? Para que pueda revertirse, porque hemos dicho que tenemos 24 horas, si no, se va a la crónica y después vamos a tener que hacer trasplante. También hay otra nefropatía que es inducida por el contraste radiológico, y esta aparece en 24 horas. Y la disfunción renal, en la otra era 8 a 10 días, ¿eh? Este es más rápido, de 4 a 5 días. Pero se recupera en 10 a 14 días. Y es importante aquí que se produce una insuficiencia renal oligúrica, o sea, menos de 400 cc. Y es importante preguntar aquí porque la diabetes, por ejemplo, el mieloma múltiple, pueden agravar
esta insuficiencia. Hay otra también que es otra nefropatía o otra insuficiencia renal que es inducida por los uratos. En casos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una hiperuricosuria, en casos de, por ejemplo, la gota, y eso, este es un cuadro brusco, y se produce una oliguria, o sea, es una insuficiencia renal oligúrica, menos de 400. ¿Por qué una obstrucción del túbulo renal con los uratos? Entonces, el tratamiento, ya saben, ahí para los uratos es el allopurinol y la hidratación, es importante. Hay otra que es importante que tienen que conocer, que es la rhabdomiolisis o mioglobinuria. La rhabdomiolisis traumática, por ejemplo, generalmente se produce cuando hay, por ejemplo, una fractura del húmero, una fractura del radiocúbito o una luxación del codo, cuando se rompen el músculo fundamentalmente. Entonces, al romperse el músculo, ¿qué va a pasar? Se va a liberar la mioglobina, y esta mioglobina, ¿qué va a hacer? Va a obstruir, va a producir una insuficiencia renal. Entonces, a veces cuando uno hace cuando el paciente se luxa el codo o hay una ruptura de un músculo, hay una fractura, ¿no? Se olvidan, simplemente ponen su yeso y se olvidan del riñón. Entonces lo que hay que hacer es pedir una creatinina, tener en cuenta eso y vigilar al paciente para que no pueda hacer una insuficiencia renal aguda en las 24 horas después del accidente. Es importante. Y las rhabdomiolisis, ¿no? Esas son las traumáticas, ¿no? por los accidentes. Y las no traumáticas, que generalmente son trastornos inmunológicos y metabólicos. Por ejemplo, las drogas, la succinil, el etanol, etilenglicol, o también hay a veces algunas infecciones virales y bacterianas que pueden producir eso, o sea, la mioglobina elevada y taponar el riñón. En cuanto a la patogenia, tenemos fases. Una fase de iniciación que viene a ser una lesión directa a las células tubulares renales y una fase de mantenimiento. Y ahí hay 4 mecanismos, ¿no? Que viene a ser una obstrucción tubular por los restos celulares y hay una alteración de la hemodinamia vascular, renal o alteración a nivel de la barrera de filtración glomerular. Y también una filtración retrógrada del líquido reabsorbido en los túbulos a través de los efectos epiteliales. Y todo eso nos produce y nos daña el riñón. Entonces, el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, hay paso 1, 2, 3, 4. En el 1, ¿no? Pero fundamental siempre el examen clínico, el interrogatorio. ¿Es prerrenal o es posrenal? Prerrenal, depresión de volumen, por ejemplo, una hemorragia. Paciente, por ejemplo, que uno opera de próstata, por decir, y el postoperatorio sangra más de 2, 3, 4 litros. Pierde volumen. Nos olvidamos de reponer el volumen. A las 24 horas de insuficiencia renal, el paciente está con dolor todo y el riñón se taponó, después creatinina 8, 7, 6. Entonces, inmediatamente cuando uno opera una próstata, el sangrado, más de 3, 4 litros, hace el conteo y tiene que reponer el volumen, ya sea primero con líquidos, después con sangre total o glóbulos rojos. Entonces, importante en la preliminar. La otra es la necrosis tubular aguda, ¿no? Ya es por otro tipo por ejemplo, puede ser aminoglucósidos, las sustancias de contraste que hemos hablado. Y la posrenal, la que nos interesa a nosotros, por obstrucción, por ejemplo, la próstata, ¿no? Aumenta el tamaño y produce pues la insuficiencia renal. Entonces nosotros cuando explicamos al paciente siempre le decimos, ¿sabe qué? ¿Por qué lo vamos a operar la próstata? Para que no haya una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque obstruye y después va a aumentar la urea, la creatinina y vamos a estar en problemas. Nosotros operamos generalmente cuando la creatinina está máximo, 2, 2,5, después ya no tiene que ir en hemodiálisis para poder operar. Y el paciente ya se queda con sonda permanente. Es el paso 1, ¿no? El interrogatorio. El paso 2, puede ser un seguimiento urinario. Si hay eosinófilos, hay que sospechar de una nefritis intersticial aguda. Si hay cilindros, una glomerulonefritis o vasculitis. Si no hay anormalidades, bueno, puede ser una azoemia prerrenal o posrenal. Ahora también podemos ver que hay una alteración de las células epiteliales en los túbulos con
aumento de leucocitos, eritrocitos y un poco de proteinuria. Entonces ahí tenemos que sospechar una necrosis tubular aguda. Bueno, 1, 2, el paso 3. Entonces en el paso 3 ya tenemos que los índices urinarios, ¿no? Tenemos que el sodio urinario tiene que estar menos de 20 equivalentes por litro. El índice de insuficiencia renal, ¿no? que es menor a 1 también. También creatinina y urea. Y también la excreción fraccional del sodio menor a 1, que tiene que ver con la osmolaridad mayor a 400. Lo mismo en el otro lado. Sodio urinario mayor a 40, creatinina urinaria también o plasmática, las dos, menor a 20. Entonces, esos son los índices que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el paso 4 prácticamente ya vemos que hay que corregir todos los factores renales o prorrenales, como es el volumen. Ahora, si el volumen es menos de 500, ya hemos dicho que es oliguria. Y también hay pruebas opcionales que a veces uno da furosemida para corregir la insuficiencia renal aguda oligúrica. Y la transforma en una oligúrica y no oligúrica. Por eso siempre cuando a veces el paciente no orina en las 24 horas, ponemos 3, 4, 5, 6 ampollas de furosemida para que pueda miccionar. Si micciona ya, pues la insuficiencia renal se ha hecho de oligúrica a no oligúrica, más de 400. Es importante. Ahora, ¿qué condiciones provocan una azoemia prerrenal? Por ejemplo, la azoemia prerrenal, ahí tenemos, como hemos dicho, la hemorragia, ¿no? También las pérdidas gastrointestinales, las diarreas, todo se va al tercer espacio, las quemaduras, peritonitis. También trastorno de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto, el taponamiento, la vasodilatación, la bacteriemia, la sepsis, también es importante tener en cuenta que pueden producir insuficiencia renal. Y hay un incremento, ¿cuándo se produce incremento de la resistencia vascular? La anestesia, tener cuidado, la anestesia, la misma cirugía y también un síndrome hepatorrenal. La anestesia a veces produce retención, nos produce problemas de insuficiencia, eso hay que tener en cuenta. Y la posrenal, o sea, la que nos interesa, la hiperplasia benigna de próstata, con la obstrucción uretral, o sea, del cuello, un carcinoma vesical también puede producir la obstrucción de la salida de la orina, una infección vesical, o también una neuropatía, ¿no? Prácticamente la vejiga no trabaja, o también una obstrucción ureteral, bilateral sería, a base de que cristales de ácido úrico, sulfonamidas, cálculos, que hagan que no drene la orina. Y arriba ya sería una papilis necrotizante. Y a veces también tenemos tumores extrauretrales, o sea, que están fuera del uréter, como un tumor de cervix o también de la próstata, que hace que no drene la orina y tapa los meatos y produce una obstrucción posrenal, o una fibrosis, en un caso de una TBC. O también cuando se liga accidentalmente el uréter, por ejemplo, en una histerectomía, también puede producir insuficiencia renal. Hemos visto acá la azoemia en cuanto a la osmolaridad prerrenal mayor a 500, la insuficiencia renal aguda oligúrica menor a 350. Lo mismo el sodio, la creatinina y el índice de insuficiencia renal menor a 1 o mayor a 1, depende, ¿no? Si es prerrenal o es renal aguda oligúrica. Bueno, clínico de insuficiencia renal secundaria a isquemia hay una mayor mortalidad y morbilidad, es importante. La isquemia más que las nefrotoxinas, la isquemia que es más brava. Y también hay estadios de lesión tubular aguda, ¿no? Los estadios de la lesión tubular aguda en la fase de insuficiencia renal. Y después tenemos una fase diurética y una fase de recuperación. O sea, de 3 fases. La insuficiencia, como hemos dicho, puede ser oligúrica, no oligúrica. Y la diurética cura 8 o 10 días. Hay una poliuria. Y después la fase de recuperación. O sea, uno tiene que estar al tanto, más o menos como 15, 20 días que duran todas esas 3 fases. Bueno, complicaciones de la insuficiencia renal aguda. Y ahí ya el calcio, después el sodio, el fósforo,
hipercalemia, hiponatremia, hiperfosfatemia, hipocalcemia. Y acá se produce una anemia normocítica, normocrómica. También alteraciones neurológicas, ¿no? Se compromete el sensorio. Y siempre hay infecciones también porque baja todo. Y a nivel cardiovascular hay una sobrecarga de líquidos, como no puede eliminar el riñón los líquidos, entonces el corazón sufre, hay una sobrecarga. Entonces el tratamiento, importante, prevención de la insuficiencia renal, adecuado balance hídrico, importante. Pierde sangre, reponer la sangre. Tanto por vía endovenosa. Si la hipocalcemia es leve, no es muy fuerte. En la hiperfosfatemia sí hay que dar un antiácido, generalmente es hidróxido de aluminio, que capta a nivel del estómago el fósforo. Y también en cuanto a la nutrición, tenemos una cantidad mínima de proteínas, pero de alto valor biológico en los huevos, ¿no? La diálisis generalmente se hace cuando es más de 8, la diálisis, y menor a 100 miligramos de la urea. ¿Por qué? Porque ya el riñón prácticamente ya no funciona, el 50% de la función renal está mal, y la creatinina se eleva, entonces uno tiene que ir a... Hay dos tipos de diálisis, la hemodiálisis, que es, y la otra la diálisis peritoneal, pero generalmente se hace hemodiálisis, pero no hay que llegar a eso. Bueno, eso sería en cuanto a la insuficiencia renal aguda. La crónica le sigue para la aguda. Si nosotros nos descuidamos todo, no damos un buen tratamiento, no hacemos un buen diagnóstico, vamos a tener los problemas. Las causas generalmente son las glomerulopatías primarias asociadas a enfermedades sistémicas, por ejemplo, la diabetes, que está en todo, la amiloidosis, la enfermedad renal, la hipertensión es importante. Si haces un tratamiento de hipertensión, te lleva a la insuficiencia renal, no solamente el problema, y por eso siempre dan todos los antihipertensivos para no se dañe el riñón. Una neuropatía obstructiva también te va a producir una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, un cálculo. Le hablan los cálculos cuando se obstruye un cálculo con el uréter. A veces son bilaterales o a veces son cálculos en el riñón, en el uréter, te va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Una infección también te puede llevar a una insuficiencia y también una nefritis intersticial. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos ahí el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico. Nefrótico, proteinuria mayor a 3 gramos, nefrítico menor a 1 gramo, nefrítico, hematuria, nefrótico, colesterol elevado, el nefrítico no, solamente proteinuria es menor a 1 gramo. En las glomerulopatías asociadas, ahí tenemos también el sedimento urinario, tanto en el nefrítico como en el nefrótico, es más que todo por el nivel de las proteínas. Paciente que dice, orino como espuma, parece la basa, hay que pedir un examen, proteinuria en orina de 24 horas. Tenemos las enfermedades renales, también tenemos la enfermedad de Fabry, la enfermedad renal poliquística. Cuando es solo un quiste, cuando es un quiste renal no hay problemas. El problema es cuando son varios quistes, también te puede llegar a una insuficiencia renal crónica o una enfermedad quística medular. Y en cuanto a la nefritis intersticial, que es frecuente, es bien frecuente la nefritis intersticial. ¿Por qué? Porque mucha gente abusa de analgésicos o a veces antibióticos, tiazidas, mira, hasta la furosemida te produce. Y también trastornos del calcio, el hiperparatiroidismo, un síndrome de alcalileche, el mieloma múltiple, es importante. El ácido úrico, la nefropatía gotosa, ahí. O también los depósitos de oxalato, los cálculos, que están asociados al intestino delgado. ¿No? Visto que la mayoría del calcio se absorbe en el intestino delgado, duodeno e ilio. Y también agentes anestésicos, ¿no? Siempre la anestesia está en todo, tanto en la aguda como en la crónica. Metociflorano, etinglicol. Y los metales pesados, lo típico ahora de las minas, que contaminan todos los ríos con plomo, uranio, cobre, cadmio. Entonces, tener cuidado donde hay minas. Es importante también. ¿Por qué? Porque va a llevar la insuficiencia renal crónica.
Los factores reversibles responsables del deterioro de la función renal. Hemos visto la infección, la obstrucción, la depresión de volumen y también nefrotóxicos. El tratamiento ya es crónica, prácticamente el tratamiento es solo hipercalcemia y corregir la hipocalcemia. La hiperuricemia, como se llama el allopurinol, la colchicina, bajar las proteínas. Y si es que hay una filtración menor a 25, hay disminución de la capacidad de suelo, cuando es menor a 25 milímetros por minuto, ya prácticamente ese riñón ya está con insuficiencia renal crónica. Y es una anemia, la anemia es mención normocítica normocrónica. Hay acidosis, hay intolerancia a la glucosa, náuseas, cuando toman tienen náuseas. Y hay que reducir el fosfato en la dieta, edificadores de fosfato de hidróxido de aluminio, como hemos dicho. El hidróxido de aluminio fija al fosfato en el estómago. Entonces hay que dar siempre, cada 8 horas, o sea, cuando hay insuficiencia renal, siempre el hidróxido de aluminio. Y hemos dicho restricción proteica, proteínas de alto valor biológico. Y al final, cuando ya prácticamente están en estadio terminal, hay que hacer la diálisis o el trasplante, que vamos a ver eso después. Hasta ahí no hay alguna pregunta, o dejamos para el final también, para ya continuar a hacer lo que es trasplante renal. Bueno, continuamos entonces. Me avisan si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, continuando, bueno, vamos a hacer lo que es trasplante renal. Es un poquito pesado, pero hay que hacer una introducción más o menos. Carrel fue un cirujano que hizo la primera anastomosis vascular, porque antes lo que hacían es sacar en bloque todo el riñón, entonces sacar en bloque. Y a veces para hacer la anastomosis de la renal, tenían que sacar, lo hacían directo, ¿no? Tanto a la aorta como a la cava. Entonces Carrel inventa en 1905, es como un parche, prácticamente saca como un redondo más de la cava de la aorta y de esa forma implanta. Entonces con esa técnica ya el trasplante mejoró. ¿Y quién hizo el primer trasplante? La Universidad de Harvard en 1954, entre gemelos idénticos. En 1960 se empleó un régimen de inmunosupresión, recién, ojo, la supresión, porque valen inmunosupresores, la ciatropina, inmuram, porque todos eran puro rechazo y rechazo, y no aceptaba el órgano. Acá tenemos que tener en cuenta 3 definiciones, hasta 4, el aloinjerto, isinjerto, seminjerto y el haplotipo. Bueno, el aloinjerto viene a ser el traspaso del órgano de un dador a un receptor de la misma especie, pero genéticamente diferentes. El isoinjerto es, bueno, el traspaso, trasplante entre un dador y un receptor genéticamente idénticos, los gemelos monocigotos. Ahí es donde prende más el trasplante. Y el seminjerto viene a ser un trasplante o traspaso de órgano de un dador a un receptor, pero de especies diferentes. Ahora, el haplotipo es importante acá, complejo del antígeno leucostario humano, que está en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, que hay unos locus, ¿no? Tenemos A, B, C, D, DR, y es importante tener en cuenta estos haplotipos para el trasplante. Eso tienen que tener en cuenta esos genes que están, esos locus, en los locus del cromosoma 6 del brazo corto, ¿sí? Entonces, hay unas indicaciones y unas contraindicaciones para el trasplante. Las indicaciones, ¿cuáles? Por ejemplo, las glomerulonefritis, las pielonefritis, enfermedades hereditarias, metalopatías, uropatía obstructiva, el lupus eritematoso también está ahí, el síndrome urémico hemolítico, algunos tumores, ¿de qué tumores de riñón tienen que ser? Algunas malformaciones congénitas también de riñón, una nefropatía aguda irreversible y hasta un traumatismo. Contraindicaciones absolutas. Cáncer,
metastásico, ahí más bien no se puede hacer, o una infección aguda crónica, o un alto riesgo de no sobrevivir a la cirugía, o una expectativa de vida menor a 2 años, o una enfermedad psiquiátrica grave, crónica y no controlable. Bien, hay unas contraindicaciones relativas a la mano derecha, mayor a 75 años. ¿Sí? Acá generalmente hasta los 65, nada más 60 años, no más. Cáncer previo no controlado, después drogadicción, alcoholismo, o a veces hay pacientes que les hicieron el trasplante y no cumplen con el tratamiento de los inmunosupresores, entonces no, ya no se puede hacer el trasplante. O ha habido otras alteraciones, ¿no? Porque se han embarazado, por decirlo. Una paciente que le hacen trasplante no se puede embarazar. Si se embaraza, pierde el riñón. Y ahí prácticamente tiene que quedarse con hemodiálisis. Nefropatía típica clínica o serológica. También riesgo de recurrencia grave, ¿no? Cuando ahí puede regresar y puede pues, rechazar. O una hepatitis. Por eso cuando vamos a ver ya qué exámenes se hacen para hacer el trasplante. Una coagulopatía severa, un retraso mental o una infección al VIH complicada. Entonces, para hacer el estudio pretrasplante, como les decía, las pruebas de histocompatibilidad. Es importante, ¿no? La respuesta del receptor a los antígenos de histocompatibilidad, HLA, del injerto, tanto del dador como del receptor. Ahí es, si nosotros vamos y nos damos cuenta cómo es el receptor y el dador, ahí entonces, si es que nosotros nos damos cuenta que no hay rechazo, entonces va a haber un trasplante exitoso. Entonces, como hemos visto, hay un complejo cromosómico único de genes ligados, ¿no? Al cuello para los antígenos de histocompatibilidad mayores, el sistema HL, antígeno leucocitario humano, que ocupa un segmento en el brazo corto, como les decía, el secto del cromosoma humano. Y no hay problema cuando son gemelos idénticos. Entonces no hay diferencia, los injertos son hasta sin inmunosupresión. Pero a veces uno tiene que darse inmunosupresión, no siempre porque son idénticos, no se le da inmunosupresión. Y cuando los injertos son entre hermanos, el HLA antígeno leucocitario humano idéntico presenta una situación privilegiada entre hermanos, ¿no? Cuando son iguales, ya vamos a ver cómo es. Cuando los padres y la mitad de la descendencia comparten un haplotipo, H más numeroso, el mismo cromosoma único, entonces también hay éxito en el trasplante. Por ejemplo, vemos acá, papá y mamá tienen 4 hijos, entonces vemos los haplotipos. Tenemos un haplotipo A, B, C, ¿sí? D, A, B, C, D. Compatible. Grupo A, papá, la mamá, grupo O negativo. Tienen 4 hijos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden donar, en otras palabras? ¿Quiénes pueden donar? Por ejemplo, ahí pueden donar A y C. Tienen el mismo haplotipo, A1, B8, DR2, ¿sí? Y debajo la donante. O también el B y el C. Mientras tanto, el que está en A y D es incompatible, ¿sí? Como está A negativo. Y en el lado derecho tenemos el B y el D, que también es compatible. Prácticamente no hay haplotipos, hay compatibilidad de 0 de haplotipos, ¿sí? Solamente hay compatibilidad con el haplotipo A y C. Entonces, pueden donar, ¿no? Hemos visto ahí, el de la izquierda y el de la derecha pueden donar, y uno de ellos también, el que está, 3 pueden donar. El que está el primero y segundo a la derecha no, es incompatible. También cuando el grupo es O positivo, tiene otro tipo de haplotipos, hemos dicho E y F, que ya no están arriba, también puede donar. Es el receptor universal que llaman. Evaluación del paciente candidato a trasplante. Es importante esto, que tiene que hacer historia clínica y exploración física completa, antecedentes infecciosos y tumorales. Tienen que hacer toda la analítica, ¿no? El hemograma, coagulación, bioquímico, recultivo, paratormona.
radiotórax, ecografía, el electrocardiograma, y acá lo importante, grupo ABC, que siempre tiene ¿qué grupo es? Si es O positivo, o negativo, A, B, ¿qué grupo es? Y él tiene que ser el tipaje, o sea, antígeno locestario humano. Y ya no hacemos el ABCD, solo hacemos el AB y el DR nada más. Y tenemos que hacer los anticuerpos citotóxicos, anti-HLA, esos dos, el tipaje y los anticuerpos citotóxicos anti-HLA. Es importante. Y la serología, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la hepatitis A, VIH, citomegalovirus, simple, herpes zóster, y opcional, pues una mamografía en mujer o mamografía, ecografía. En hombres, pues el PSA, la citoscopía para ver cómo va. Pruebas de esfuerzo, gamografía, Doppler, carotidio, aórtico. También puede ser una gastroscopía, una colonoscopía. También vamos a ver la toxoplasma, rubiola, PPD para ver si TBC o no, evaluación psiquiátrica. Son opcionales, pero las de la izquierda sí tienen que ser todas las pruebas. Entonces, trasplante de dador vivo con relación de parentesco. Entonces, transfusiones sanguíneas de dador específicas en combinaciones. Generalmente lo que hacen es dar 20 o 30 centímetros de sangre al que va a donar para compatibilizar. Entonces hacen transfusiones de dadores que tengan el mismo grupo sanguíneo para sensibilizar, para que no pague rechazo. Y la mayoría es en el vivo, o sea, cuando va a ser de un dador vivo. Pero la mayoría de trasplantes se hacen con cadáveres, porque no hay mucho donante vivo, salvo que sea su hermano, su papá, su familiar, sea muy allegado. Pero así la mayoría de pacientes que reciben trasplantes son de cadáveres. Bueno, es definitivamente que el índice de éxito es menor que en los vivos, ¿no? Y ahora con el advenimiento de la ciclosporina, el ciclosporina, las sobrinas son inmunosupresores. Y también las transfusiones provenientes de una tercera persona y el grado de histocompatibilidad, sea antígeno leucocitario humano, se deben considerar con el tratamiento inmunosupresor de cada, para más que todo para estimular los antígenos para que no haya rechazo. Bueno, en cuanto a las consideraciones inmunológicas relativas al rechazo del trasplante, la respuesta del huésped contra los antígeno leucocitario humano representa la principal barrera para el trasplante exitoso. El rechazo y ahí quedó todo. Ahora vamos a ver cuáles son los que intervienen en el rechazo. Y los antígenos, hay que clasificar los antígenos de histocompatibilidad, clase 1 y clase 2. A, B, C, D, R es la 2 y A, B, C es la 1. Y ahí intervienen los linfocitos T, asistenciales helper, y los linfocitos T citotóxicos que tienen que ver en el rechazo en el rechazo agudo. Y las células supresoras, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos la representación de la activación que conduce a la proliferación de células y el factor responsable es un rechazo de un injerto. Ya hemos dicho que el injerto es traspaso de un órgano de un dador a un receptor de la misma especie, pero genéticamente diferente. Eso es lo que comúnmente se hace. Entonces ahí tenemos el linfocito T, helper o asistencial, y el linfocito T citotóxico y la célula halogénica, ¿no? la que va a recibir el trasplante. Entonces ahí tenemos el antígeno histocompatible clase A, clase 2, D y R. Y tenemos el antígeno clase 1, AB. Entonces hay una diferenciación pasoantigénica y una diferenciación posantigénica. Y entreviene también el macrófago, esta es la linfoquina estimulante de los macrófagos. Y el macrófago produce la interleucina 1 y actúa sobre las células T asistencial helper, produciendo una proliferación y rechazo hacia las células halogénicas.
Sí, hay una activación, o sea, hay un factor de diferenciación citotóxico. Y en el lado derecho también una proliferación igual de los linfocitos B, que producen, secretan anticuerpos y producen el rechazo. Ahí, bueno, el interferón lo pone ahí como para que pueda ayudar cuando hay un rechazo. Entonces el interferón ahí interfiere para que no haya rechazo. Pero quienes intervienen ahí en el rechazo son, ahí está, linfocito T asistencial, linfocito T citotóxico, con los factores de antígeno leucocitario humano clase 1 y clase 2, importante, con los macrófagos. Y hacen que proliferen las células y produzcan anticuerpos, o sea, linfocitos B para producir el rechazo. O sea, antes de hacer el, el trasplante, generalmente que generalmente se hace con los riñones en su lugar, o sea, in situ. Y hay que hacer una nefrectomía bilateral. Y las anomalías anatómicas del tracto urinario con infección o sin ellas son indicaciones para una nefrectomía bilateral. Algunos casos de enfermedad renal poliquística o hipertensión severa contractura, o sea, tiene que haber, cuando tiene este tipo de enfermedades, tienen que hacer cuando van a hacer el trasplante, los tienen que sacar, o sea, hacer una nefrectomía antes del trasplante con los riñones en su lugar. Y después ya van a ver cómo se transporta ese riñón una vez que se extrae. Entonces, la cirugía del trasplante. 70% de los restauros son provenientes de cadáveres. La mayoría, el 30% de presentador vivo. Los riñones pueden ser extraídos de un cadáver con latidos cardíacos o sin ellos. Un cadáver sin latidos cardíacos proporciona un campo esencialmente anémico para extracción rápida y eficiente de obtención del riñón. Universidad de California, de San Francisco, los cadáveres son heparizados con 20.000 unidades de heparina para que no se coagule la sangre antes de interrumpir la respiración mecánica. Después liberan el uréter, se da las riñones con lactato de riñón fría. Y el órgano hay que preservarlo, o sea, del dador, un almacenamiento hipotérmico simple por perfusión de preservación. Entonces ahí hay que tener en cuenta el traslado prácticamente del órgano, o sea, del riñón. Y ahí en el traslado hay unas sustancias, unos procedimientos que uno tiene que tener en cuenta, porque de lo contrario, el riñón va a sufrir, no va a haber pues una buena respuesta después al trasplante. Entonces hay que hacer una preparación, ¿no? Como les decía, un almacenamiento hipotérmico simple. Entonces los riñones son extraídos de un cadáver con latidos cardíacos y luego son rápidamente enfriados en la solución de Collins. Y el riñón se almacena en un recipiente de platino y sumergido con hielo, es importante. El tiempo de preservación en este almacenamiento hipotérmico simple es de 24 a 30 horas. Hay otro que es el procedimiento por perfusión de preservación, que les decía el otro. Ahí sí se usan soluciones modificadas de albúmina. Entonces acá la incidencia de necrosis tubular es baja por la solución. Y el periodo de almacenamiento del otro era de 24 a 30 horas, este es de 3 días, es importante. Entonces la remoción de riñón tiene que ver un periodo de isquema caliente, menos de 1 hora. Y la utilización de los dadores con valores elevados de creatinina, menos del doble de los valores normales. O sea, si es 1, 2. Hasta 2, no más. Si no, no va a haber buena
buen funcionamiento del riñón. Eso tiene que tener en cuenta en el momento de la nefrectomía. Bien, entonces dos tipos de preservación de órganos: almacenamiento hipotérmico simple y perfusión de preservación. Una dura 24 horas, la otra 3 días. Medicación inmunosupresora. Antes y después del trasplante hay que dar unas 2, 3, 24 horas antes inmunosupresores para que el trasplante pueda realizarse con éxito. Entonces, como hemos dicho, la mayoría de trasplantes son aloinjertos, ¿no? Dado receptor genéticamente diferentes, pero especies iguales. Recién en 1960-70 se empleó el régimen inmunosupresor y mejoró con la llegada de la azatropina, combinada con la prednisona. Siempre se da azatropina con prednisona. También corticoides, ciclofosforina, globulina antilinfocítica, anticuerpos nucleares. Esos son los inmunosupresores. Bueno, las complicaciones técnicas ya es la cirugía. Prácticamente quien interviene es el cirujano cardiovascular que hace la anastomosis. En otros sitios hay un trasplantador que es prácticamente que es especialista solo en trasplantes nada más. No hace otra cosa. Hígado, riñón, corazón. Entonces acá lo que se hace el urólogo hace la anastomosis del urétero. Generalmente lo hacen por fuera y va a la pelvis. Generalmente el riñón va a la pelvis, es intrapélvico. Y se hace la anastomosis del urétero hacia la vejiga por afuera. Bueno, y hay complicaciones vasculares, ¿no? A veces estrechez, a veces no pasa bien la irrigación o complicaciones urológicas. Las fístulas, ¿no? Lo más que hemos visto son fístulas de la unión del urétero con la vejiga. Y también los linfoceles, que hay un aumento de los miembros inferiores o de la misma zona donde está el trasplante. Si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Dime. ¿Siempre va a ser un riñón se va a gastar en un paciente o se puede hacer que un riñón dure para dos No, pacientes? ¿O sí? ya, generalmente se saca el bloque, los dos riñones, para dos pacientes. Imagínate, se corta, cuando saca el riñón, se saca en bloque los dos riñones, no solo uno. Antes sacaba uno y no sé, ¿cómo te puedo decir? No había provecho. Ahora saca en bloque. Cava arriba, aorta arriba, se liga, abajo igual. Y los uréteres también. Y eso se implanta. Pero tiene que ser, y los dos riñones pueden servir. Uno para un paciente, otro para otro paciente. Y como digo, lo implantas a nivel de la pelvis. Y como digo, depende de cómo lo lleven, ¿no? Cómo lo preserven. Es básico eso. Si lo llevan bien, lo tienen que sacar. Uno dura 24 horas, lo mejor es el otro, que te 3 días. Y ya lo conservan ahí y ya, pues, ya tienen. Y ahora mismo hay una lista de pacientes de que están esperando el trasplante. Cantidad de pacientes, no sé, como 150 creo que. Entonces, a veces hay NNs que, bueno, los asaltan, ¿no? O están descerebrados y entonces sacan la córnea, sacan el hígado, sacan corazón, riñones, bueno. Y ya pues sirve, pero tienen que ser las pruebas de histocompatibilidad, como les decía, HLA, básico, al menos las dos, A y B, con los antígenos, bueno, con los anticuerpos antileucocitarios. Es interesante, o sea, quien quiere hacer especialidad de transplantología es Canadá, Francia, Alemania. Solo se cansa de trasplante nada más, no hacen otra cosa. Y eso es interesante porque cualquier otro los llaman y van y te hacen el trasplante. Solo especializan en eso nada más. No es como acá que haces todo y al final no lo haces bien. Luego, cuando hay un trasplante te llaman a las 2, 3 de la mañana. Tienes que ir y solo el urólogo hace el trasplante, mejor dicho, la anastomosis del uréter con la vejiga. El cardiovascular hace la anastomosis de la aorta, de la vena cava.
¿Alguna otra pregunta? Ya está Roel ahí. Ya, entonces ahí quedamos. Te envío las diapositivas Sí, doctor, de por lo favor. que ya, porque de ahí va a venir el examen, definitivamente. No, vean, lean eso y de ahí viene. Y lo que algunas cosas que he dicho, pero más de las diapositivas. Ok, muchachos. Doctor, disculpe. Entonces, dime. La siguiente clase con el doctor Cayetano me indicaba que es hipertensión renovascular, ¿no? Debe ser, ¿ah? Debe ser. Sí, creo que es la última, no hay más. Ya, Debe que es doctor. hipertensión renovascular y disfunción eréctil, debe ser, creo que así está el sílabus, no sé. Sí,